Como ya vimos, la curva r cuadrado igual a 4 seno de 2 θ tiene la siguiente trayectoria. Vamos a verificar entonces su simetría. De la misma gráfica nosotros podemos verificar que no posee simetría respecto al eje y medio, no posee simetría respecto al eje polar. Sin embargo, sí posee simetría respecto al polo. La simetría con respecto al polo se verifica por los cuadrantes opuestos. Lo que está en el primer cuadrante y lo que está en el tercer cuadrante son iguales. Es una forma sencilla de verificarlo. Y vamos a comprobarlo. Vamos a verificar que la curva matemáticamente no posee simetría con respecto al eje epimedio, que no posee simetría respecto al eje polar, y vamos a demostrar matemáticamente también que posee simetría respecto al polo. Vamos a iniciar con la simetría respecto al polo. Para que una curva tenga simetría con el polo, debe cumplirse que al cambiar rθ por menos rθ o r pi más θ, su ecuación definitiva no debe ser alterada. Como nos damos cuenta, hay dos pruebas. Basta con que una se cumpla para que sea condición suficiente para verificar que posee simetría. Vamos a tomar la primera condición. La primera condición establece que vamos a cambiar rθ por menos rθ. Nuestra ecuación original es r cuadrado igual a 4 seno de 2 veces el ángulo. Y ahora nos están pidiendo que lo cambiemos de la siguiente manera. R va a ser sustituido por menos r. Entonces sería menos r al cuadrado. 4 seno de 2 veces el ángulo. El ángulo, que es θ, permanece igual en ambas ecuaciones. Ya hicimos el cambio para la prueba. Ahora algebraicamente resolvemos. Menos r al cuadrado, eso nos queda r cuadrado. Y del lado derecho no hay ninguna alteración, así que se copia igual. Si nos damos cuenta, la ecuación original y la ecuación definitiva, después del cambio, son iguales. Como son iguales, se verifica que la curva r cuadrado igual a 4 seno de 2 θ posee simetría con el polo, porque la ecuación inicial y la ecuación final son iguales. Vamos a verificar que nuestra Leibniz-Kata no posee simetría respecto al eje polar. Para verificar la simetría con el eje polar tenemos dos pruebas. Podemos cambiar rθ por r menos θ o menos r pi menos θ. Para verificar que en efecto no posee simetría se deben hacer las dos pruebas. Vamos a iniciar con el primer caso, cambiando rθ por r menos θ. Nuestra ecuación original es r cuadrado igual a 4 seno de 2 θ. Vamos a hacerle el cambio. Nos quedaría r cuadrado igual, el r se mantiene igual, aquí tenemos r, aquí tenemos r, pero el ángulo θ va a pasar a ser negativo. Tuvimos que dar 4 seno de 2 veces el ángulo, pero 2 veces menos θ, nos quedaría menos 2 θ. El seno, por ser una función impar, cumple que el seno de menos 2 θ es igual a menos seno de 2 θ. Por lo tanto, nuestra ecuación nos queda r cuadrado igual
a 4 por menos seno de 2 tita, menos seno de 2 tita. Evidentemente, nuestra ecuación resultante es distinta de nuestra ecuación original, por lo tanto no cumple. Sin embargo, esa no es condición suficiente para decir que no posee simetría con respecto al eje polar. Tenemos una prueba más, que sería nuestra segunda prueba. Consiste en cambiar r tita por menos r pi menos tita. Recordemos que nuestra ecuación es r cuadrado igual a 4 seno de 2 tita, y ahora el radio lo vamos a cambiar por menos el radio. Nos queda menos r al cuadrado igual a 4 seno de 2 veces el ángulo, pero nuestro ángulo es pi menos tita. Si resolvemos acá, nos queda positivo por esta elevado a potencia par igual a 4 veces el seno. Aplicamos la propiedad distributiva y nos queda 2pi menos 2 tita. Aquí podríamos resolver a través de identidades, la identidad del seno para la resta de ángulos, o simplemente aplicar el criterio de periodicidad. La función seno es una función periódica y su periodo es 2pi. Por lo tanto, r cuadrado es igual a 4 seno de menos 2 tita. Recordemos que si una función es periódica, x más el periodo es igual a f de x. Y como ya lo hemos visto, el seno, por ser una función impar, nuestra ecuación nos queda r cuadrado igual, este negativo nos sale, 4 seno de 2 tita. Y esta es la ecuación resultante. Nuestra ecuación original es esta. Si comparamos ambas ecuaciones, son distintas. Hicimos la primera prueba y no cumplió. Con esta segunda prueba tampoco cumple. Por lo tanto, podemos afirmar que nuestra curva no posee simetría con el eje polar, como evidentemente ya presumíamos por la deducción original. Vamos a estudiar ahora la simetría con respecto al eje bimedio. Como ya conocemos nuestra curva previamente, vamos a verificar que no existe simetría respecto al eje bimedio. Para verificar la simetría con respecto al eje bimedio, al igual que las otras simetrías, existen dos pruebas. En este caso, basta con cambiar r tita por r pi menos tita o menos r menos tita. Como vamos a verificar que no posee la simetría, las dos condiciones nos deben dar falsas. Probemos con la primera. Cambiando r tita por r pi menos tita. Nuestra ecuación es r cuadrado igual a 4 seno de 2 tita. R se deja igual en ambos casos. Entonces nos queda que r cuadrado es igual a 4 seno del doble del ángulo, y el ángulo ahora es pi menos tita. Resolvemos y nos queda que r cuadrado es igual a 4 seno, aplicamos la propiedad distributiva, de 2pi menos
2 θ. Recordamos la propiedad de las funciones periódicas. F de x más o menos el periodo es igual a f de x. El periodo de la función seno es 2pi, por lo tanto r cuadrado es igual a 4 seno de menos 2 θ. Recordamos que el seno es una función impar y se cumple que seno de menos θ es menos seno de θ. Por lo tanto, ahora nuestra ecuación es r cuadrado igual r cuadrado igual a 4 seno de 2 θ, pero negativo el seno. Ahora nuestra ecuación resultante y nuestra ecuación original son distintas, difieren en signo, no cumple con la primera prueba. Vamos a hacer la segunda prueba, que consiste en cambiar rθ por menos r menos θ. Nuestra ecuación inicial es r cuadrado igual a 4 seno de 2 θ y la vamos a cambiar. El r pasa a ser menos r. Y el ángulo θ, que está acá, pasa a ser menos θ. 2 por menos θ es menos 2 θ. Calculando acá, sabemos que esto elevado a potencia par nos da r cuadrado. Y el seno, por ser una función impar, nos queda menos 4 seno de 2 θ. Es el análogo como si el negativo saliera. Y ya tenemos nuestra ecuación resultante. Nuestra ecuación resultante respecto de la ecuación original es distinta. Como no cumplió la primera prueba y como no cumple la segunda prueba, podemos afirmar que la curva r cuadrado igual a 4 seno de 2 θ no posee simetría con el eje bimedio.